La vibración del teléfono sobre la mesilla de noche no fue un sonido estridente, sino un zumbido sordo que pareció fracturar el silencio denso de la habitación. Julián no necesitaba mirar la pantalla para saber quién era, pero el resplandor a su lado en la penumbra de la madrugada le obligó a entrecerrar los ojos. El mensaje era breve, desprovisto de cualquier rastro de calidez o arrepentimiento. He llegado a Roma, necesitaba aire, tiempo para pensar, no me busques durante unos días. Clara. Aquellas palabras, leídas en la soledad de su dormitorio en Valencia, no provocaron en él la ira que habría esperado, sino una especie de alivio gélido. Clara se había marchado sin avisar, dejando tras de sí un rastro de preguntas sin respuesta y un vacío que, curiosamente, Julián empezó a encontrar reconfortante. El viaje a Italia no era más que el síntoma final de una enfermedad que llevaba años consumiendo los cimientos de su convivencia. Mientras el eco del mensaje resonaba en su mente, Julián se quedó mirando las sombras que proyectaban las cortinas sobre el techo, comprendiendo que el aire que ella buscaba en las calles empedradas del Trastevere era, en realidad, el último clavo en el ataúd de su matrimonio. Sentado en el salón a la mañana siguiente, con una taza de café humeante entre las manos, Julián se entregó al ejercicio de reconstruir el mapa de su fracaso. Recordó cómo las cenas, que antes eran espacios de confidencias y risas, se habían transformado gradualmente en rituales de silencio absoluto, interrumpidos únicamente por el choque de los cubiertos contra la porcelana. La distancia entre ellos no se había ensanchado de golpe, sino que había crecido de forma imperceptible, como el musgo en las paredes de una casa abandonada. Clara siempre había sido una mujer de impulsos, pero este último acto de rebeldía, huir a otro país sin una palabra de despedida, revelaba una falta de respeto que Julián ya no podía ignorar. Cada rincón de la casa parecía gritar una verdad que él se había negado a escuchar. Ya no eran compañeros de vida, sino dos extraños que compartían un contrato de arrendamiento y una rutina vacía. Se dio cuenta de que la ausencia de Clara no le causaba dolor, sino una claridad meridiana. La casa se sentía más grande, más ligera, como si el peso de las mentiras y las tensiones acumuladas se hubiera esfumado con ella hacia el aeropuerto. Esa misma tarde, tras horas de deambular por las habitaciones como un fantasma que reconoce su propio territorio, Julián tomó la decisión que cambiaría el resto de su existencia. No fue un arrebato emocional ni un acto de venganza, fue una resolución arquitectónica, la necesidad de derribar una estructura que amenazaba con desplomarse sobre él. Decidió que el divorcio era el único camino honesto que les quedaba. No quería seguir siendo el guardián de una fachada que no protegía nada en su interior. Buscó en el cajón de su escritorio el contacto de un viejo amigo abogado, sintiendo cómo una determinación tranquila se apoderaba de sus gestos. Entendió que el viaje de Clara a Roma no era un paréntesis, sino un punto final que ella no se atrevía a escribir con sus propias manos. Al tomar la decisión, Julián experimentó una extraña euforia contenida. El miedo al futuro, que suele acompañar a las rupturas, fue reemplazado por la certeza de que cualquier soledad sería preferible a la compañía de alguien que ya no estaba presente, ni siquiera cuando dormía a su lado. Los días siguientes transcurrieron en una calma metódica, mientras Julián preparaba el terreno para el regreso de Clara. No quería que su retorno fuera un reinicio, sino un desenlace. Se dedicó a organizar los documentos financieros, a separar las facturas y a despejar el espacio físico que ella todavía ocupaba. Cada objeto que encontraba, un pañuelo olvidado, un libro a medio leer,
una joya que él le había regalado en un aniversario que ya ni recordaba, le parecía un vestigio de una civilización antigua. Empacó algunas de las pertenencias más personales de Clara en cajas de cartón, no con desprecio, sino con la eficiencia de quien cierra un ciclo. Mientras tanto, recibía breves actualizaciones a través de redes sociales que ella publicaba. Fotos de plazas soleadas, platos de pasta y fuentes barrocas, todas acompañadas de frases crípticas sobre el redescubrimiento personal. Julián observaba aquellas imágenes con una distancia casi clínica, notando que en ninguna de ellas aparecía el rastro de la culpa o la preocupación por el hombre que había dejado atrás. Esa indiferencia pública de Clara fue el combustible necesario para que Julián no flaqueara en su propósito. El día que Clara anunció su regreso, el ambiente en la casa era tenso, cargado de una electricidad estática que parecía hacer vibrar las paredes. Julián la esperó en el salón, sentado en el mismo sillón desde donde había tomado su decisión días atrás. Cuando oyó el giro de la llave en la cerradura, su corazón no aceleró el ritmo. Se mantuvo constante, firme. Clara entró con una maleta de diseño y una sonrisa ensayada, envuelta en un perfume floral que olía a despedida. Trató de saludarlo con una ligereza forzada, hablando del clima en Roma y de lo mucho que le había servido el descanso. Sin embargo, se detuvo en seco al ver las cajas apiladas cerca de la entrada y la expresión inquebrantable de Julián. Él no permitió que ella tomara la iniciativa del relato. Con una voz pausada pero carente de cualquier atisbo de duda, le informó que su ausencia había sido el espejo donde finalmente había visto la realidad de su relación. «No has ido a Roma a encontrarte a ti misma, Clara», dijo él con una calma devastadora. «Has ido a huir de lo que ya no existe aquí, y yo no voy a estar esperando en la meta de tu huida». La confrontación inicial dio paso a una verdad mucho más oscura y profunda. Ante la firmeza de Julián, la máscara de Clara comenzó a resquebrajarse. Entre sollozos que oscilaban entre el arrepentimiento y la autodefensa, la verdad terminó por emerger como un naufragio que sale a flote. Roma no había sido un viaje solitario de introspección, sino un encuentro planeado con alguien de su pasado, un hombre con el que mantenía una correspondencia clandestina desde hacía meses. Julián escuchó la confesión sin inmutarse, sintiendo cómo las piezas del rompecabezas encajaban con una precisión dolorosa. Los viajes de trabajo repentinos, las llamadas que se cortaban al entrar él en la habitación, la frialdad en la cama, todo cobraba un sentido nuevo y amargo. La revelación no le dolió tanto por la traición en sí, sino por la cobardía de Clara al intentar disfrazar su engaño de búsqueda espiritual. Ella intentó justificar sus acciones, hablando de soledad y de falta de atención, pero Julián la interrumpió señalando que la soledad en un matrimonio es una responsabilidad compartida, mientras que la mentira es una elección individual. La habitación se llenó de un aire pesado, viciado por los secretos que finalmente habían visto la luz del día. Sin más palabras innecesarias, Julián sacó de una carpeta los documentos que su abogado había redactado. El sonido del papel al desplegarse fue el único ruido que rompió el silencio tras la confesión. En la mesa del comedor, bajo la luz mortecina de la lámpara, ambos se enfrentaron a la burocracia del final. Clara, todavía con los ojos enrojecidos, leyó las cláusulas con una lentitud mecánica. No hubo disputas por los bienes materiales. En ese momento, ambos comprendieron que lo que estaban dividiendo no eran muebles o ahorros, sino los restos de una vida que ya no les pertenecía. Julián firmó primero,
con un trazo seguro y rápido, sintiendo que cada letra le devolvía un pedazo de su propia identidad perdida. Cuando Clara tomó la pluma, sus manos temblaban ligeramente. El acto de firmar los papeles del divorcio fue la culminación de un proceso que se había iniciado mucho antes del viaje a Roma. Al terminar, el silencio que siguió no fue el de la incomodidad, sino el de la aceptación. La firma no era solo un requisito legal, sino el reconocimiento oficial de que el hilo que los unía se había deshilachado hasta romperse por completo. Una vez que Clara se marchó definitivamente, llevándose consigo sus maletas y la sombra de su traición, Julián se quedó solo en la casa, caminó por las estancias, abriendo las ventanas de par en par para que el aire fresco de la tarde circulara y se llevara el rastro del perfume de ella y la pesadez de las discusiones. Se sentó en el balcón y observó cómo el sol se ocultaba tras los edificios de la ciudad, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. Por primera vez en muchos años no sintió la necesidad de llenar el silencio con ruido o con preocupaciones ajenas. La paz que encontró en esa soledad era un territorio nuevo, pero inmensamente acogedor. Comprendió que la libertad no es solo la ausencia de ataduras, sino la capacidad de vivir de acuerdo con la propia verdad. Roma había sido el detonante, pero la verdadera reconstrucción empezaba ahora, en la quietud de su hogar recuperado. Julián cerró los ojos y respiró profundamente, disfrutando de la extraña y maravillosa sensación de ser, de nuevo, el único dueño de su destino, listo para escribir un capítulo donde los secretos ya no tuvieran cabida y donde la paz fuera el único equipaje necesario para el viaje que tenía por delante.